Hola, hola, gente linda, buenas noches. Martes 26 de enero, 21 horas con 6 minutos. Arrancamos este live esta noche y ya les pongo el título en pantalla. Vamos a hablar sobre pediatría y COVID-19. Tenemos una especialista de lujo quien ha estado tratando esta problemática hace casi ya un año. Ella se conecta desde la ciudad de Cochabamba, el capital del Valle, desde donde nos va a estar dando toda esta descarga de información. Importante lo que vamos a vivir esta noche, viendo que si nosotros estamos bien informados, si nosotros tenemos conocimiento de todas las acciones que debemos tomar adicionalmente, si nosotros estamos preparados y bien informados, vamos a poder frenar a tiempo los embates del coronavirus, ya sea en nosotros los adultos, como también en los más pequeñitos. Así que a tomarlo en cuenta ahí para que estén bien informados. ¿Cómo pasa el tiempo? Definitivamente, 7 noches continuas estamos informando respecto a COVID-19. Agradezco a toda la gente que me ha estado escribiendo en estos días para agradecernos, para resaltar, para preguntarnos también, algunos otros para sugerirnos inclusive y decirnos por qué no tocan estos temas, no tocan estos otros temas. Y sí, los estamos agendando, estamos buscando a nuestros invitados, estamos buscando también a los expertos para que nos puedan acompañar. Y la recomendación que hacemos esta noche, yo también lo voy a hacer aprovechando de que estamos ya saliendo al vivo, es que vayamos por favor compartiendo esta transmisión. Acá mismo podemos hacerlo en Facebook, podemos hacerlo también en sus grupos, algunos grupos de compraventa, algunos grupos de mamás, de papás, los grupos del colegio. ¿Por qué no hacerlo también con los grupos de amigos o familiares? Será importante para que así esta información llegue a más gente. Mientras más personas estén informadas, mientras más personas sepan qué hacer a la hora de que puedan presentar alguna sintomatología del COVID-19 y tomar las acciones, más gente va a poder salvar sus vidas. Ese es el único objetivo de estas transmisiones. Dicho eso, y dando la bienvenida, quiero presentarles a la doctora Ninoska Villarroel, quien ya está en contacto con nosotros. Pues ahí está, la vamos a invitar a nuestro stream y le damos la bienvenida. Doctora Villarroel, buenas noches, una alegría tenerla con nosotros y sin duda estamos ya atentos a toda la información que usted nos va a dar. Quiero que salude a nuestro público, casi 100 personas conectadas en este momento en vivo en nuestras redes sociales y pues seguramente va a ir creciendo este número. Doctora, bienvenida. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Realmente gracias por la oportunidad, Víctor Hugo. Como tú mencionaste palabras muy sabias, básicamente es educación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ir reforzando todo el conocimiento que ustedes tienen. Comprendo que va a ser un público mixto, tanto de papás y personal de salud. Entonces vamos a tratar de complacer todas las expectativas que tienen para esta charla. El tema de COVID en pediatría está de moda. Estamos en una segunda ola y entonces debemos estar muy informados para evitar que nuestros niños se nos compliquen o tengamos que, en caso extremo, tener que internarlos, porque una internación en un niño no es nada agradable, porque los niños quedan internados en salas, entonces quedan sin el apoyo, sin la compañía de los padres, y esto es un trauma bastante grande. Entonces, lo que ahora vamos a comentar es todo lo que debemos hacer, cómo vigilar a nuestros niños, qué tratamiento sería lo oportuno. Y básicamente esta charla es para aconsejar, resolver algunas dudas que tengan los papás, que deben ser muchas, y vamos a ir respondiendo todas las preguntas que tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Y mientras vamos conversando, voy a ir poniendo en pantalla los saludos de la gente. Me disculpan si algunos no los puedo mencionar, pero ya los tomo en cuenta. Les damos el like correspondiente. Les rogamos también a cada una de las personas que están acá. Compartimos esta información, vamos a llegar a miles. Y yo recuerdo, a propósito de lo que usted decía, es muy doloroso cuando un niño tiene que entrar en aislamiento. Hay que separarlo de los padres, separarlo de todo el entorno familiar y adicionalmente darle estos tratamientos para cuidar su salud. Muy doloroso, pero y a propósito de desde donde usted nos habla, Cochabamba, yo recuerdo esa imagen donde varios niños fueron dados de alta, al menos 6 o 7 salían luego de las 21, 25 días que han estado aislados y tratados
y pues definitivamente son victorias que se dan por parte de estos pequeños guerreros, como también por parte de ustedes, los médicos, que están haciendo una labor muy sacrificada y eso se reconoce, incluso arriesgando la integridad, arriesgando su salud. Pero aquí están, al frente, atendiendo a los pacientes y también, pues, compartiendo información con nosotros. Es una batalla de los pequeñitos, es una batalla de ustedes también, los pediatras. Agradezco por esas palabras, Víctor Hugo. Realmente estar en primera línea no es muy confortador, pero es nuestra vocación, para eso hemos estudiado, para salvar vidas y estamos al pie del cañón. Mira, yo te comento un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en pediatría en esta segunda ola. Se está viendo muchos más casos en comparación a la primera ola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lamentablemente en Bolivia no tenemos un sistema eficiente de salud. Entonces, nosotros no podemos tipificar el virus. ¿Cuál es el virus que tenemos actualmente? Hay varias variantes. Entonces, ¿qué de diferente ha habido en relación a la primera ola? Porque, por ejemplo, yo trabajo en la Caja Nacional de Salud en Cosmín, claro, y han habido los papás que también han estado en primera línea, que han salido afectados, pero los niños no han salido con síntomas, a diferencia de esta segunda ola, que ha caído absolutamente toda la familia, y los niños en algunos casos se han logrado complicar. Entonces, básicamente a eso va a ir dirigida la charla de hoy, a identificar la clínica, cuándo me tiene que llamar la atención, cuándo debo acudir a un especialista y básicamente evitar el automedicar a los pacientes. Muy bien, importante más si nuestros pacientes son pequeñitos. Pediatría, hasta los 14 años, doctora, 14 años y 11 meses, ¿hasta qué edad se marca la pediatría? ¿Desde los 0 años nacidos? Es muy variable, depende del hospital. Hay algunos hospitales, por ejemplo, en la Caja Nacional de Salud del Hospital Materno Infantil en La Paz, pediatría comprende hasta los 18 años. Generalmente manejamos hasta los 14, 15 años. Buena aclaración. Lo decía porque en algún momento en el trabajo periodístico que desarrollo, algún pacientito, por ejemplo, del niño, cuando ya tenía del Hospital del Niño, 14 años, iba a cumplir 15 y ya lo trasladaban al hospital de clínicas, ¿no? En la atención pública de salud. Solo por eso me quedaba la duda. Usted ya lo ha aclarado, importante. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Ahí está Víctor Hugo Alcázar, un tocayo mío que está conectado a nosotros cada noche. Patricia Luz Calizaya nos ha acompañado por lo menos 6 noches. Ya recuerdo acá los perfiles que la gente nos está siguiendo. Vania Jimena Limachi, buenas noches. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está enfermo? Arranquemos con esta pregunta, doctora, por favor. Ya hemos visto la pasada jornada. Es un ramillete de síntomas que tienen los más pequeñitos a la hora de hablar del COVID. Me imagino que es la mayoría, no sé, usted me dirá, la mayoría o la minoría no tendrá ningún síntoma. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que nos debe alertar para saber si nuestros pequeñitos, los adulados de casa, como les digo yo, están con coronavirus? Víctor Hugo, rompiendo un poco el paradigma y la línea que tú llevas, me gustaría presentar algunas imágenes que pueden ser más didácticas y con eso tal vez podríamos ir respondiendo algunas preguntas que tienen los papás. Cuando usted guste, doctora, comparte su pantalla, yo le autorizo y nos vamos para que esto sea mucho más didáctico. Le agradezco por ese material que nos aporta. Ahí está, ya estamos teniendo la señal de su pantalla. Perfecto, la comparto y ahí usted puede continuar. ¿Qué le parece? Perfecto, entonces vamos a dar inicio a este tema, por favor, que es muy importante. El niño, papás, no es un adulto pequeño. El niño es un mundo diferente. Varía en cuanto a la clínica, a las manifestaciones que puede presentar un niño, las complicaciones, el tratamiento que debe seguir un paciente es totalmente diferente. Entonces vamos a hablar todo lo que es acerca de pediatría y posteriormente, si es que quedara alguna duda, vamos a ir resolviendo. Entonces vamos a aportar las directrices generales acerca del abordaje, el diagnóstico y tratamiento de los casos positivos y contactos para todo paciente que sea COVID en edad pediátrica. Y cuando yo debo notificar y trasladar a los centros COVID. No se olviden, papás, que todos los hospitales han sido divididos en 2 áreas, justamente para evitar que un paciente sano
por ejemplo, una fractura que es de emergencia se complique con COVID o se contagie con COVID, perdón. Entonces, todos los hospitales tienen un área que es COVID y otra área que no es COVID. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el coronavirus? En pediatría, los estudios, pese a ser una edad vulnerable el niño, esta pandemia no ha afectado en la mayoría a los niños. Y si estos niños han salido afectados, han sido casos muy leves. Posteriormente vamos a ir hablando cuáles son las manifestaciones críticas. Entonces, los estudios en cuanto a niños están infradiagnosticados, infraestimados. Ahora vamos a hacer una revisión para ir viendo qué es el COVID. Miren, les presento al causante de toda esta pandemia. Este es el coronavirus y se lo conoce así justamente. Este es el virus visto por microscopía electrónica con reconstrucción 3D. Si ustedes pueden ver alrededor de el virus unas pequeñas espículas de color rosado, es por eso que recibe el nombre de coronavirus, son por esas espículas. Alrededor del virus en la imagen central ustedes pueden ver una capa redonda, media plomiza. Esa es la membrana y posteriormente dentro está el ARN. Este es un virus que pertenece al género ARN. Entonces, vamos a hablar de lo que es el coronavirus. Este virus, para conocimiento de ustedes, no es un virus actual. Ya ha habido varias pandemias por la misma cepa. Entonces, en coronavirus tenemos 7 subespecies, 7 géneros, de los cuales 4 causan una enfermedad muy leve. Este virus puede atacar tanto a personas, a animales y a aves. Entonces, entre las especies, entre los géneros que pueden causar infección grave en humanos, está el SARS. Esta epidemia se ha presentado en China el año 2002. Posteriormente, 10 años luego, conocemos igual otra epidemia que se conocía con el nombre de MERS, que era el síndrome respiratorio grave asociado a Medio Oriente. Y actualmente, desde el año 2019, es lo que conocemos, la infección respiratoria por un nuevo coronavirus que se conoce como SARS-CoV-2. Entonces, vamos a empezar con la definición. En la primera línea, tenemos una definición de lo que es el Ministerio de Salud, donde nos dice, ¿no?, que los niños es una enfermedad relativamente rara. Hay muy pocos, por ejemplo, en Bolivia no tenemos una estadística de todos los niños que han sido afectados por esta enfermedad. No se tiene un diagnóstico, no se tiene un registro de cuántos niños han sido afectados, ¿ya? Entonces, abajo podemos ver una definición de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, que nos dice que es un niño que presenta fiebre, fatiga, tos seca y algunos niños pueden no tener fiebre. Entonces ya nos confunde más, mucho más. Vamos a ir llegando a la clínica, entonces yo me voy a dar cuenta cuando un niño entonces puede ser un niño COVID. ¿Por qué los niños no se enferman? No hay ningún estudio que nos diga esta es la razón. Básicamente son multihipótesis que nosotros manejamos. Entre la primera está que los niños tienen menor cantidad de los receptores AC2. Estos receptores se encuentran en el epitelio respiratorio y es donde en la primera imagen donde les mostré el coronavirus, esas espículas que veíamos, esas espículas van y se alojan a este receptor AC2 y es donde empieza la replicación y posterior infección. Entonces, el niño, los receptores AC2 no los tiene en el mismo número que un adulto. Es por eso que la infección en estos pacientes es mucho menor. Luego,
Se ha visto exposición previa a coronavirus. Como habíamos visto, esta enfermedad no es algo actual. Ya desde el año 2002 ya tenemos enfermedad por coronavirus. Entonces, en niños en Oriente, en niños de Europa, en niños de Estados Unidos, estos niños ya han sido inmunizados. Y puede ser una de las razones también por la que la clínica no sea tan florida en estos pacientes. Después podemos mencionar que los pacientes en edad pediátrica tienen menos comorbilidad que un adulto. ¿A qué me refiero con aquello? Son pacientes que no tienen enfermedades, por decirle, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, que se presenta generalmente en adultos. Pero ojo, actualmente se está viendo mucho niño con sobrepeso, ya sea por el estrés que hemos estado pasando, porque han estado automedicando con multivitaminas, porque ha reducido la actividad física que llevaban los niños. Entonces se ha visto que ha habido un incremento del peso en los niños, y al incrementar el peso en los niños puede producir todas las enfermedades que les estoy mencionando, que se conoce como síndrome metabólico. Entonces, hay un menor estado proinflamatorio. Cuando el virus ingresa al organismo, ¿qué es lo que me causa? Una inflamación generalizada, pero en los niños no se ve todo aquello. Luego va a haber diferencias entre los tipos de inmunidad que presenta el niño. Entonces, para ya completar, esto es un estudio que se ha realizado en Italia. Son varios estudios que se han ido recopilando y a raíz de eso han ido mencionando cómo se clasificaba el coronavirus en los niños. En la mayoría, casi en un 75% de los pacientes en edad pediátrica, causan de forma asintomática. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que mi niño es asintomático? Básicamente es porque, por ejemplo, acudo a una urgencia porque mi niño se cayó, necesita ingresar a quirófano para reducir una ha tenido. Entonces ahora como protocolo para ingresar a quirófano se está pidiendo lo que son las pruebas para COVID. Entonces ahí me llega un resultado positivo y yo me entero que mi niño ha cursado o está cursando el COVID. Entonces, en esos casos se llama un paciente asintomático, que no tiene ninguna clínica. Es un hallazgo fortuito. Entonces, básicamente, esa es la manera que nosotros nos podríamos dar cuenta. Ya luego entramos en 4 fases. Un estado leve, que se manifiesta generalmente por un compromiso general. Va a haber fiebre, posteriormente vamos a hablar cómo es la manera correcta de tomar la temperatura en un niño y cuánto es fiebre, porque la mamá siempre que acude a urgencias, ¿por qué? Porque el niño tiene fiebre. Y cuando usted le pregunta a la mamá, ¿cuánto de fiebre ha tenido? No sé, he sentido calientito. Uno puede sentir calientito al niño porque está en un ambiente cerrado, porque el niño está sobreabrigado o puede estar deshidratado. Entonces, puede haber fiebre, fatiga, dolor general del cuerpo, de músculos, puede acompañarse de tos, dolor de garganta, puede haber rinorrea. Rinorrea es ese moquito cristalino que los niños presentan cuando están resfriados, estornudos, puede haber síntomas digestivos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Entonces, papás, tampoco pensemos, mi niño está con fiebre, tiene COVID. El niño, no se olviden, incluso porque sale los dientecitos, papá puede presentar un grado de temperatura elevada que se llama febrícula sin llegar a ser fiebre, o pueden presentar fiebres muy altas de 39, 40 grados, pero en ese caso ya no me está hablando de COVID, me está hablando, por ejemplo, puede tener un absceso dental y no tener COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado, papá, al interpretar la fiebre. Por ejemplo, salí el fin de semana, comí en la calle y mi niño tiene fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. ¿Tiene COVID? No tiene COVID. Entonces, eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición, porque puede ser simplemente una intoxicación alimentaria, que ha consumido un alimento en mal estado y puede ser que me haya causado una infección por algún tipo de bacteria y que sea
por lo que presenta los síntomas y no necesariamente ser COVID, ¿ya? Entonces, en un estadio leve al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una garganta congestiva, eritematosa, la auscultación pulmonar, no encontramos nada. En un grado ya moderado, hablamos de neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es la infección ya en los pulmoncitos. Ya se habla de una infección a nivel de tracto respiratorio inferior. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi niño está con neumonía? Vamos a ir viendo posteriormente. Quiero explicarles con dibujos para que ustedes se den cuenta y identifiquen las pautas que deben tomar en cuenta. Fiebre, tos, sibilancias. Las sibilancias son como el ronquido de un gatito. Generalmente las sibilancias se presentan en neumonías virales o puede ser en pacientes que tengan un síndrome bronquial obstructivo, por ejemplo, los pacientes asmáticos. Entonces la mamá refiere, el pechito de mi hijo silba o ronronea como un gatito. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar las sibilancias sin lograr auscultar el pulmoncito. Muy bien. Y ya en esta fase, que es una fase moderada, el gold estándar es pedir una tomografía de tórax. Entonces, en la cual vamos a evidenciar una imagen en vidrio esmerilado que es típica de coronavirus. Ya en una fase grave, el niño va a estar súper decaído, con un estado general, un compromiso del estado general, no va a querer comer, va a estar somnoliento, con mucha dificultad respiratoria, y ya ese niño ya se lo ve muy grave, con fiebre, o sea, ya ustedes claramente van a lograr identificar todo esto y este niño ya tuviera que estar internado. Por más que el niño se encuentre en una etapa moderada con una neumonía, vale la pena recalcar que no todas las neumonías se internan. Las neumonías sí pueden ser tratadas en casa. Entonces, no es que digan, mi niño está con neumonía y se tiene que internar. Nosotros tenemos que valorar si efectivamente ese niño merece internación. Pero en un paciente grave, en un paciente crítico, con un síndrome de dificultad respiratoria, con shock, ese paciente sí necesita un tratamiento, pero ya en hospital y con manejo de múltiples fármacos y todo aquello. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar, desde que nace desde que nace un bebé, nosotros debemos tener un botiquín en casa. Y el botiquín, lo primero que debemos tener es un termómetro, ya sea de mercurio o ya sea un termómetro digital. En el caso de los termómetros de mercurio, lo ideal sería tomar la temperatura rectal, lo ideal. Pero muchas mamás tienen miedo, no se arriesgan, entonces tomamos la temperatura axilar. La temperatura axilar, el termómetro debe estar 5 minutos para que sea una temperatura real. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo a mi niño le siento decaído, medio fatigado o irritable también puede ser, y le tomo la temperatura, pero pongo el termómetro en la axilita 1 minuto y me sale 36,5, entonces no he tomado bien. Tomo 5 minutos y acá me estoy mencionando cuánto es la temperatura normal que debería tener un paciente. Lo normal es menor a 37,7 grados axilar. Entonces, por más que una mamá sienta caliente al niño y la temperatura que me ha tomado de manera correcta no llega a los 37,7, lamentablemente mamá, papá, no es fiebre. Entonces, ¿en qué puedo pensar? Mi niño está sobreabrigado, mi niño está en un ambiente muy caliente o probablemente está deshidratado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo a mi niño muy bien, lo veo sobreabrigado, saco un poquito la ropa y vuelvo a tomar a los 5 o 10 minutos. Entonces, si esta temperatura, en vez de bajar, ha aumentado a 38 grados centígrados, a 38,5, entonces en ese instante el paciente se cataloga ya con fiebre. ¿Qué yo debo hacer? Generalmente, administrar un antitérmico que todos deberíamos tener en casa.
Hay algunos niños que son susceptibles a las convulsiones. No es que le ha subido la temperatura a mi niño, va a convulsionar. No todos los niños con fiebre convulsionan, no tengan miedo. Hay pacientes, es lo que se conoce como convulsión febril. Hay algunos pacientes susceptibles con antecedentes de epilepsia, con algún antecedente genético que sí pueden llegar a convulsionar. Entonces, básicamente, bajar la temperatura. Puedo administrar algún antitérmico que yo sí debería tenerlo en casa y podría colocar alguna compresa para tratar de disminuir la temperatura. En algunos hospitales, en algunos... incluso en la familia, ¿qué es lo que les recomiendan? Dele un baño al niño con fiebre y la verdad no es nada agradable. Yo he pasado por eso, una vez que estaba con fiebre, me metí a la ducha, no con agua fría, eso sí vale la pena recalcar. Si es que ustedes me van a usar compresas, tiene que ser de agua tibia, por favor, porque imagínense ese niño con fiebre y encima que le pongan al agua fría, es un shock terrible. Entonces, bajo la temperatura y acudo a un hospital o a un médico para que revise al niño. No es necesario, papás, que lleven a los niños con fiebre, porque como les digo, hay algunos pacientes que sí son susceptibles y puede convulsionar en el camino, entonces va a causar más preocupación, más ansiedad a los papás. Entonces me tranquilizo, bajo un poquito la fiebre y acudo a un centro de salud para que revisen cómo está el niño, ¿ya? Entonces, habíamos mencionado en los casos de neumonía, acá tengo una imagen, ustedes pueden ver acá un niño que, ¿cómo veo la dificultad para respirar? Veo desde la carita, veo la nariz, el uso accesorio de músculos a la respiración. ¿Cuáles son esos? El aleteo nasal, la retracción, el uso, por ejemplo, levanto la ropita al bebé y veo cómo está respirando. Cuando un niño respira normal, nosotros ya sabemos, pero cuando un niño está respirando más agitado, entonces ese niño empieza a respirar mucho más rápido, se hunde en las costillitas, incluso entre el tórax y el abdomen van balanceándose, entonces todos esos datos debo ir vigilando. Ahora, la presencia de vómitos y diarrea que también se pueden presentar en COVID. Acá, por ejemplo, podemos ver estas imágenes, un exantema en piel que es causado también por COVID. El dengue también me produce estas mismas lesiones, la urticaria también me puede producir las mismas lesiones. Entonces, esto es lo que debemos ir vigilando. Esto es un estudio que solo para mencionar y para compartir con ustedes, es una recopilación de varios estudios. Como les había dicho, la edad pediátrica en esta enfermedad no ha sido muy bien estudiada. Entonces, ¿por qué? Porque no hay muchos casos en bibliografía que sean una muestra representativa para decir, sí, se presenta así y todo eso. Entonces, se ha hecho una recopilación de varios estudios, ¿ya? Entonces, nos dice que en menores de un mes que sí se puede llegar a presentar. Incluso hay un caso notificado en Brasil que menciona que un niño ha nacido de una madre COVID positivo y el niño ha nacido con COVID. Entonces, puede llegar a pasar. En la mayoría de los casos, generalmente es asintomático de un mes a un año. Los síntomas más frecuentes en un 50% se ha observado que hubo fiebre y síntomas respiratorios de vía aérea superior, como cuáles: rinorrea, que habíamos dicho, el moquito cristalino, tos, estornudos. Y en mayores de un año, el signo y el síntoma más frecuente fue la fiebre asociado a síntomas respiratorios, igualmente de vía aérea superior. Y de estos mayores de un año, en el 2020, que fueron un total de 23 pacientes, no hubo muertes, ¿ya? Entonces, generalmente es muy raro, tuviera que haber un compromiso, no digo que esté exento de muerte, pero tuviera que
llegar muy tarde al hospital para que un paciente con COVID en edad pediátrica fallezca. Bueno, este es un pequeño resumen que me gustaría compartir con ustedes. Esta enfermedad tiene 3 etapas. Una etapa de infección temprana, donde va a haber la replicación viral. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se contagia. Entonces, en esta etapa 1 es donde debemos tener mucho cuidado, porque uno puede ir al supermercado, puede ir a un parque, puede ir al cine y se contagió, pero no manifiesta ningún síntoma. Pero el virus ya empieza a replicarse y ese paciente actúa como, empieza a contagiar a otras personas sin tener síntomas. En la etapa 2 ya tenemos una etapa pulmonar, que habíamos hablado de la neumonía, y una etapa 3, una etapa tardía, es un síndrome de hiperinflamación sistémica. Acá debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente a tener esta enfermedad, a las 3 a 6 semanas en los niños se ha visto un síndrome inflamatorio. ¿En qué consiste? Esta enfermedad es similar a Kawasaki. No se presenta en todos los niños. Es más, durante todo este tiempo, desde que empezó la pandemia, yo he conocido un solo caso en la Caja Nacional de Salud, un solo caso que ha presentado esta enfermedad. Pero tienen que conocer y tienen que estar pendientes para acudir a un médico. Entonces, hay niños que son de riesgo. ¿Quiénes? Pacientes con algún tipo de cardiopatía, pacientes que vayan a recibir algún tipo de cirugía, son pacientes de cuidado, pacientes que tengan algún problema neurológico, pacientes con algún problema pulmonar, pues, por ejemplo, un asma grave, o pacientes con fibrosis quística, pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes diabéticos, pero no es el mismo tipo de diabetes que se puede presentar en personas adultas. Es una diabetes tipo 1 que requieren insulina para el control de su glicemia. Entonces, pacientes diabéticos con mal control de las glicemias se consideran factores de riesgo. Ahora vamos a entrar a lo importante. ¿Qué hacer si un niño presenta síntomas y ha estado en contacto con un paciente diagnosticado con COVID? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque la mamá súper alarmada. Yo he sido diagnosticada de COVID, no sé si mi hijo tiene COVID, no tiene COVID. Entonces, ahí surge la preocupación de los padres. Vamos a mencionar primero cuándo es un paciente un contacto directo. Lo último que se maneja, cuando ha estado más de 15 minutos en contacto con un paciente positivo sin las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Sin el uso de barbijo y a menos de 2 metros de distancia. Entonces, si ha cumplido ese requisito, ya se considera un paciente con contacto directo. No es contacto directo. Por ejemplo, es un paciente que ha sido diagnosticado de COVID y yo me lo he encontrado al ingreso al edificio, o se me ha acercado, me ha dejado una carta y se fue, o algo así casual. No se considera un contacto directo. Tiene que cumplir que esté más de 15 minutos sin las medidas de bioseguridad necesaria, sin el distanciamiento. Entonces, este gráfico considero bastante importante. Generalmente el periodo de la enfermedad dura 14 días. Generalmente puede durar mucho más. Esto, lo que les estoy hablando, no es una regla. Se individualiza para cada paciente. Cada persona es diferente. No todas las personas responden de la misma manera. En el caso, si ustedes recuerdan, de la paciente 0 que llegó a Santa Cruz y hizo el churrasco, 6 meses mantuvo la serología positiva. Entonces, como les digo, esto varía de persona a persona, pero yo quiero que se queden con esta idea, que los primeros 5 días el paciente ha entrado en contacto con el virus. Y miren, esto es muy variable, puede pasar de 3 a 5 días
en que el paciente no me manifiesta ningún signo, ningún síntoma, no tiene absolutamente nada. Pero esta persona ya está contagiando. Entonces, esto se llama periodo de incubación. Ya posteriormente, desde que empezamos a manifestar los síntomas que ya habíamos mencionado, este paciente lo que va sucediendo es que va subiendo la carga viral hasta hasta llegar al pico más o menos entre los 10 a 12 días, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en la imagen, la figura de color naranja es cuando la persona va a estar enferma. Lamentablemente, al ser una enfermedad viral, no hay un tratamiento específico. El tratamiento básicamente va a ser sintomático para ya posteriormente ir descendiendo la carga viral e ir perdiendo todas las manifestaciones que tenía el paciente. Por ejemplo, acá, esta es la famosa imagen en vidrio esmerilado. Piensen ustedes cuál creen que es la placa buena y cuál creen que es la placa mala. Normalmente la placa de rayos X en una persona se ve como en esta imagen, en la imagen A. Ese es un pulmón sano, donde podemos ver que no hay absolutamente nada. En comparación a esta imagen que tiene una letra R y en la figura B, donde podemos ver que hay la típica imagen en vidrio esmerilado. A eso es a lo que nos referimos. Mientras más oscuro es más sano, entonces, doctora, para aclararle a la gente en la imagen de los pulmones. No tanto así. Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en este pulmón? No tanto así. Puede ser la técnica, que se ve más radioopaco, más radiolúcido, pero si ustedes ven, existen unas imágenes raras. Por ejemplo, acá miren, este pulmón, acá la parte negra es la parte sana. Entonces, la parte blanca, ya, si ustedes pueden ver, no sé si conocen, justamente... Es como si se hubiera roto un cristal, es como si se hubiera roto un vidrio. No, en las catedrales antiguamente, las personas antiguas, había un vidrio que se decía en vidrio esmerilado. Entonces, generalmente en las catedrales se tenía esa imagen en los vidrios. Y es por eso la imagen que es similar a este vidrio. Asemeja la imagen. Y se ve en la pantalla, se ve dibujado claramente en el pulmoncito unas líneas, unas rayas ahí. Se logra divisar, doctora. Entonces, ese es un pulmón enfermo. ¿Ya? Nosotros todos en casa, generalmente los pacientes que han caído con COVID, Víctor Hugo, ¿me confirma si se me ve bien? Sí, a ver, yo le voy a ayudar, Doc, y yo voy a salir de la pantalla y se va a quedar. Ya, perfecto. ¿Ahora sí? Ahí, a ver, volvemos. No, quiero presentarles Nosotros generalmente en casa lo que tenemos es este saturómetro. Esto se llama oxímetro o saturómetro. Todos los pacientes que han tenido COVID generalmente han comprado este aparatito. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Para qué me sirve? Si nosotros prendemos, tenemos dos. Uno que es la saturación y el otro es la frecuencia cardíaca. Entonces, en los niños, ¿cómo tomo? No hay algo específico para los niños. También podemos usar el de adultos. Entonces, lo que enciendo es en el dedo índice. Entonces, lo que pongo, el pulpejo del dedo tiene que estar en contacto con la luz infrarroja, con ese foquito rojo que ustedes pueden llegar a ver. Ahí se ve perfectamente, el pulpejo tiene que estar en contacto con eso. No puedo hacer la uña porque no va a ser algo real. Independientemente de eso, habíamos dicho que la edad pediátrica también valoramos hasta los 14 años. Entonces pueden ser que las niñas se pinten las uñitas, tampoco me va a dar una cifra real. Entonces, yo pongo el pulpejo del dedo, Yo pongo el pulpejo del dedo, espero a que marque mi saturación y mi frecuencia cardíaca. Es bastante importante. Ahora les voy a pasar un cuadro, cuánto es lo normal según la altura en la que vivimos nosotros, que varía.
Lo normal es arriba de 90, ¿ya? Entonces, pero esto tiene que ir acompañado de datos clínicos. Por ejemplo, mi saturación, lamentablemente en COVID, es una enfermedad bastante rara de la que vamos aprendiendo día a día. Hay algo que se llama saturación feliz. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar saturando 96%, pero la mucosa de alrededor de la boca está morada, está cianótica. Mis uñitas no están rosaditas, están moradas. Entonces eso significa que no estoy recibiendo buen oxígeno, pese a tener una saturación eficaz, que sería la óptima, pero algo está pasando en mi cuerpo y eso sí me tiene que llamar la atención. Y lo siguiente que me sirve también para valorar es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca son los latidos que tiene el niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de una infección bacteriana, que sí puede ser, que se puede llegar a complicar el COVID o manifestarse, la frecuencia cardíaca va a estar elevada. Entonces, eso me está alertando de que algo está pasando en el niño. Entonces, los parámetros son muy variables. Por ejemplo, para mí en este momento, tener una frecuencia cardíaca de 120 me está hablando de una taquicardia. ¿Qué está pasando conmigo? Estoy con un proceso séptico, estoy con fiebre, entonces hay que valorar. Muy bien. Entonces, no sé si podríamos volver a la presentación, Víctor Hugo, ya casi para terminar, por favor. Bien, Doc, necesito que usted la comparta la pantalla una vez más para que yo lo autorice, lo ruego. Ahí está, ya la estoy viendo. Muy Entonces, bien, la dejo una vez más. Ya casi para terminar, quiero dejarles esta tablita de saturación, donde es un estudio que me parece muy interesante. Nosotros estamos alrededor de los 3.000 metros. Lo normal de saturación que consideraríamos sería de 86 a 96, lo óptimo. Entonces, a mí ya me tiene que llamar la atención cuando se encuentre debajo de estos niveles. El tratamiento en niños, por favor, papás, es sintomático. ¿Qué quiere decir eso? Primero empezamos con la dieta, que es muy importante. ¿Por qué generalmente los papás acuden al médico? Ni siquiera tanto porque están enfermos. ¿Qué es lo primero que le di cuando usted le pregunta, mamá, ¿por qué le está trayendo al niño? No quiere comer. Es lo primero que manifiestan. Ni siquiera te dicen está resfriado, con tos, con mocos. Entonces, un niño enfermo va a dejar de comer, ¿ya? Entonces, baja la ingesta de alimentos. Entonces, la dieta es pilar fundamental en estos pacientes. No fuercen a comer a los niños, papás, pero sí les vamos a exigir que les den abundante líquido, justamente para evitar que el niño se deshidrate. Si ustedes fuerzan con la comida, papás, ese niño va a terminar vomitando, entonces se me va a deshidratar y se me va a complicar más. Entonces, dieta saludable, lo que pueda comerse. En esta etapa de COVID se restringe el uso de lo que es la leche y de lo que son los productos azucarados. ¿Por qué? Porque al haber un estado inflamatorio en el organismo, lo que va a producir es una hipoperfusión a nivel corporal. Entonces, si yo como, por decirles, mucho carbohidrato, la leche que es de muy difícil digestión, entonces estoy mandando más sangre al estómago para que me digiera los alimentos que hemos consumido. Una alimentación saludable, lo que el niño pueda comer, abundante líquido. Eso respecto a la dieta. Ahora ya pasamos al tratamiento con fármacos. Generalmente es sintomático. Hasta el momento no existe ninguna evidencia científica, ninguna, papás, de que haya un tratamiento que me ayude con el COVID. Ninguno. Cuando, por ejemplo, usted le pregunta a algún paciente qué le ha dado, le he dado antigripal, ibuprofeno, le he dado echinacea, vitamina D, omega 3, le he dado emulsión de Scott, le he dado acitromicina, le he dado... ¿qué más estamos usando actualmente, Víctor Hugo, que se me fue de la cabeza? Aspirina, ibuprofeno, ivermectina. O sea, lo que vamos a hacer es intoxicar a los niños. Y el uso de antibióticos, papás, vuelvo a decir, este es un virus. Los antibióticos son para las infecciones bacterianas. La citromicina no sirve para el COVID.
exceptuando que se haya sobreinfectado y necesitemos realmente utilizarlo. No, el antibiótico, papás, quiero que quede muy claro, no es para la tos, no es para la garganta inflamada. Entonces, todo medicamento que ustedes vayan a administrar tiene que ser indicado por el médico, no por el farmacéutico, por favor. Se ha visto muchos casos de intoxicación justamente, ¿por qué? Porque lamentablemente que todos los niños, todos los medicamentos se calcula por kilogramo peso. Entonces, un medicamento va adecuado al peso que tenga un paciente. No es 5 años, dele media cucharilla, 10 años, dele 2 cucharillas. No funciona así en pediatría. Es muy importante, papás, que si ustedes tienen la sospecha de que su niño está con COVID, acudan a un médico que pueda orientar, que pueda diagnosticar si un niño se me está complicando. Entonces, con eso, Víctor Hugo, yo termino esta presentación y ya no sé si he resuelto algunas dudas o tienen más dudas. Entonces, presta para resolver todas las cuestiones. Me voy a adelantar a todo lo que la gente está comentando y bueno, se lo voy a ir mostrando también. Ha sido muy didáctica, gráfica y clara, doctora. Le agradecemos mucho toda esta explicación, toda esta disertación prácticamente que nos ha dado. Creo que es muy constructivo que la gente tome en cuenta todas estas recomendaciones, tanto para conocer los detalles de esta enfermedad con relación a nuestros niños, como también esta recomendación que es general, evitar la automedicación, tanto en adultos como también en lo que son los niños, sobre todo por este tema de la intoxicación. Y mientras nosotros íbamos, y usted iba explicando también, y nosotros seguíamos atentamente, se dan varias preguntas. Entre las más frecuentes son estas, y se la voy a poner acá. Víctor Hugo Alcácer pregunta, si los padres son positivos y todos viven en un mismo departamento, ¿se debe usar barbijo dentro de los ambientes del departamento o no? ¿Qué es más recomendable? Sabemos que los niños son también ansiosos, no pueden estar con el barbijo. A las personas que están atravesando el COVID también les genera ansiedad. ¿Qué se puede hacer, doctora, al respecto? Víctor Hugo, agradecerte por la pregunta. Mira, me olvidé mencionar, y esto es el pilar fundamental. Los papás positivos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar en aislamiento. Según las últimas guías de la OMS y la UNICEF, se recomienda que los niños menores de 5 años, en algunos mencionan 3, pero nos vamos a quedar con los 5 años, no deberían usar mascarillas. ¿Esto debido a qué? A que puede tener riesgo de asfixia. Entonces, ¿quiénes deben usar? ¿Cómo se debe hacer ese aislamiento domiciliario? Por ejemplo, yo soy madre, yo he salido positiva, entonces la que se aísla soy yo, porque la mayoría viven en departamentos, entonces yo debo aislarme. Claro. Entonces, escojo una habitación, de preferencia que tenga ventilación, y debemos tener mucho cuidado, y quiero hacer énfasis en esto. A veces como mamá, no tengo más ayuda, tengo hijos, ¿quién les va a hacer la comida? A mis hijos no los puedo dejar en otro lado, entonces yo, como mamá encargada del hogar, debo usar la mascarilla, por favor, y si pudiera un protector facial. Lavado de manos, cada momento, lavado de manos, distanciamiento social. No hay ningún problema con que ustedes me cocinen, se haga la comida para los niños, pero guardando todo ese protocolo. Lavado de manos. Ahora, en lo que refiere a aislamiento, ahora, hay mamás que dan positiva para COVID, no se los separa de los niños, incluso pueden llegar a dormir en la misma habitación, ha habido casos, pero sí el uso de la mascarilla en el paciente enfermo y por lo menos ponerme una cuna a 2 metros de distancia. Y es muy importante no suspender la lactancia materna. Tener COVID no es contraindicación de lactancia materna, más bien debemos reforzar lo que es la lactancia materna para que el niño pueda recibir todos los anticuerpos. Hubo un estudio que me encantó,
que mostraban cómo la leche materna de una mamá que no tiene COVID a una mamá que tiene COVID, la leche de la mamá con COVID se la ve más espesa, más amarillenta, y es porque estamos pasando anticuerpos a través de la leche. Entonces, por favor, yo, mamá con COVID, me pongo la mascarilla, me pongo un protector facial, me lavo muy bien las manos. Si yo tengo miedo a contagiar a mi bebé, puedo extraerme la leche y hacer que administre otra persona en biberón. Ahora, con lo de la lactancia materna, lo que se recomienda es por vasito, pero me pueden dar en biberón. Lo importante es alimentar, que no me lleguen a utilizar lo que son productos de fórmula. Entonces, de esa manera podríamos hacer el aislamiento en domicilio. Perfecto, ahí está. Había una otra pregunta relacionada a esta, porque la preocupación en su mayoría es esa, ¿no? Los papás son los que dan positivos y tenemos a los niños en la casa. Dice, yo di positivo, soy la única a cargo de mis hijas, tuvieron fiebre 2 días y un poco de gripe que no duró más de 4 días. Tengo que preocuparme más adelante, los niños tienen 18 meses y 6 años. Es Reina González Zúñiga que nos hace la consulta, doctora. Reina, respondiéndote, es una pregunta muy interesante. Si tú has visto la exposición, generalmente, probablemente, si tú has dado positivo, ya has empezado a contagiar y las niñas probablemente hayan tenido COVID. Respecto a las pruebas de laboratorio, lo único que podemos mencionar, el gold estándar, generalmente en los 5 primeros días, es el PCR y lamentablemente no se lo hace. Pero si tú has visto también, los niños cursan de manera asintomática, cursan con una enfermedad leve, entonces muy probablemente tus niños hayan sido COVID. Hasta el momento, Víctor Hugo, valdría la pena recalcar que no ha habido ningún niño que haya tenido 2 veces o 2 episodios de COVID. Entonces, básicamente, Reina, yo te respondería que probablemente sí, pero si ya han pasado, no habría ningún problema. Perfecto, y lo importante, mantener la lactancia materna. Ponemos este banner una vez más, porque Reina, más abajo, y luego de la aclaración que usted ha hecho, doctora, vuelve a comentar y dice, muchas gracias, yo he mantenido la lactancia con mi bebé. Y seguramente esto también le ha fortalecido al más pequeñito que está con este problema. Reina, yo la felicito por mantener la lactancia materna. Lo que me olvidaba mencionar, hay algunas pacientes que reciben ivermectina. Es el único caso donde está contraindicado suspender la medicación. Hay ciertos fármacos, Víctor Hugo, que atraviesan a través de la leche materna, y es el caso de la ivermectina. Es el único caso donde se suspende temporalmente la lactancia materna. Pero si yo estoy tomando paracetamol, ibuprofeno, multivitaminas, no hay ningún problema, puedo continuar con la lactancia. Importante esa aclaración, doctora. ¿Cuánto tiempo deberá mantener, o bueno, más bien suspender la lactancia a alguien que ha tomado ivermectina y es una mamá que da de lactar? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, mientras dure mi tratamiento y para mayor seguridad, un día más en lo que se depura del organismo totalmente esta medicación. Pero la mamá, ¿días? 24 horas. O sea, si mi tratamiento con ivermectina me va a durar 5 días, un ejemplo, que no manejo el tratamiento en adultos, un ejemplo. Mi tratamiento con ivermectina me dura 5 días, entonces los 5 días yo tengo que extraerme la leche y desecharla. No puedo administrar al bebé. Y podría esperar 24 horas más de que yo haya dejado de tomar el tratamiento para que el organismo depure totalmente el medicamento. He escuchado que el tratamiento son 3 días. Ejemplo, tendría que suspender esos 3 días más uno adicional, 4 días. Exactamente. No puede lactar el bebé. La leche podría generarle algún conflicto al pequeñito. Sí, es porque la ivermectina atraviesa, se elimina a través de la leche materna y puede llegar a causar intoxicación. Muy buena aclaración, doctora. En el caso de la ivermectina, perdón, Víctor Hugo, que te corte antes de que se me vaya la idea, puede causar mucho daño hepático, que es el efecto colateral. No hay absolutamente ningún medicamento que no tenga un efecto colateral. Entonces, es por eso que no se aconseja la automedicación. Y en el caso de la ivermectina, lo que causa es un daño hepático. Y es por eso que en niños generalmente no se administra, a no ser casos muy específicos. Nosotros generalmente usamos para sarcoptosis, escabiosis, o sea, enfermedades por algún bicho de aquellos. Perfecto. A propósito, y continuando con esta preocupación de los papás, ahí está Isis, dice, si el niño no tiene síntomas, sus padres están con COVID positivo y con síntomas, ¿qué se debe hacer con el pequeñito?
habrá que llevarlo a otra casa, reforzarle con vitaminas, continúa nomás a nuestro cuidado. ¿Qué hacemos, doctora? Porque son cuidados que se dan en los domicilios, mucha gente lo está viviendo en este momento. Exactamente, muchas familias están pasando por este caso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Isis? Vigilar al niño. No existe un tratamiento preventivo. Si ustedes toman las medidas de bioseguridad que ya las deben conocer, barbijo, mascarilla, lavado de manos, el desechar adecuadamente, por ejemplo, yo uso un Kleenex y no puedo dejarlo ahí, tengo que desinfectar la casa, eso me olvidaba, Víctor Hugo, y quisiera hacer sí, seguro. Adelante. Todos los días se debe de realizar la limpieza de la casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y el uso de los nebulizadores está contraindicado porque se aerolizan bastante. Entonces, justamente yo me quité la mascarilla y estornudé. Entonces, al estornudar estoy eliminando el virus. Claro. Y este virus queda latente, queda vigente. No es que yo, por ejemplo, estornudo, el virus toca la mesa y se muere. No, lamentablemente no es así. Según estudios, se ha visto que el virus puede llegar a vivir incluso hasta 4 días en ciertas superficies. En papel vive 2 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desinfectar, ¿con qué? Con lejía. Los puntos que yo más toque, por ejemplo, los picaportes de la puerta, el contacto de la luz, los mesones, todos los días yo debería realizar una limpieza. Entonces, Isis, si tú estás positiva, me realizas el aseo correcto de la casa cada día, usas tu mascarilla, tu protector facial, no tienes por qué contagiar a tu niño no tiene por qué contagiarse, pero si tú tienes la duda de que si está o no está enfermo y no tiene ningún síntoma, no tienes por qué dar ningún tratamiento, ninguno. Hay que evitar la automedicación definitivamente, doctora, y leía por acá un comentario que se lo quiero exponer. Dice, aquí está. Mis niñas de 9 y 12, me imagino años, están con fiebre hace 8 días y con 37 de temperatura. Les di antigripales, pero no baja ni sube. Sin embargo, están jugando normal. ¿Qué pasa con este caso, doctora? Franci, es por eso que hice la presentación. Por ejemplo, si hablamos de fiebre, 8 días, yo me está hablando de algo mucho más grave, no me está hablando de COVID. Pero primero tenemos que partir, ¿qué es fiebre? Si tú me hablas de 37 es la temperatura normal de un niño, la temperatura normal, pero diferente fuera si tú me hablarías de 37,8, 38, 38,5, 39. A partir de 37,7 recién se considera fiebre, Franci. Y está muy bien, excelente que tú tomes la temperatura, porque yo ahí te puedo decir, mamá, queda tranquila, por favor, tu niña no está con fiebre, pese a que la sientas caliente, no ha estado con fiebre. Y entonces, como dijimos, un niño, por más que esté enfermo, come normal, juega normal, ese niño no está comprometido, es un niño que está sano. Entonces, por favor, quiero que tomes en cuenta eso, Franci, e ir vigilando, pero si tú crees que ha estado con temperatura, nosotros sí o sí debemos realizar exámenes complementarios, un hemograma, un examen de orina y valorar, ¿no? Si es que hay algún síntoma añadido a todo lo que menciona Franci. Algo importante que ya nos ha mencionado la doctora Otero, quien también está conectada ya con nosotros, en unos minutos más vamos a darle paz y que nos acompañe, como lo ha hecho estos últimos días. Ella dijo, ¿no? Si nosotros estamos enfermos y estamos atendiéndonos en la casa sin ninguna complicación o de pronto siempre en vigilancia, hay que pensar que estamos en un hospital y hay que cambiar las sábanas, hay que airear los ambientes, vaporizar, inclusive ella recomendaba con algo de eucalipto, cambiar la ropa de las personas. Son recomendaciones que se deben seguir y también seguramente aplicar con nuestros niños, doctora. Es muy importante. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a la doctora Otero, a la cual tuve la oportunidad de conocer, una excelente persona profesional, mi admiración hacia ella y gracias una vez más por la invitación y por tomarme en cuenta para ser partícipe de estas charlas. Entonces, respondiendo a la pregunta, Víctor Hugo, es muy importante el aseo. En lo que tú mencionabas, por favor, recomendar a la familia,
Los utensilios son de uso propio. Por ejemplo, yo no puedo compartir un vaso y tomar un medicamento y pasarle al niño en el mismo vaso. Claro. Eso es totalmente contraindicado. Los utensilios son de uso propio y posterior a utilizar alguno, debo lavar con agua caliente y de preferencia con lavandina, ¿ya? Así para desinfectar totalmente. Ahora, el uso de la cama, de las toallas, tiene que hacerse diariamente. Eviten, por favor, estar sacudiendo y todo eso. Cuando un paciente está enfermo, la ropa tiene que ir directamente a la lavadora, porque, por ejemplo, yo estoy enferma, he estornudado, me he tocado la nariz, sin querer he tocado mi ropa, he ido a la cama, entonces mi sábana probablemente esté con el virus. Entonces, si yo sacudo la sábana, puede ser que el virus llegue a la lámpara o puede hacer que llegue a la computadora, viene mi hijo, juega con la computadora, va y come. Entonces, ahí es donde uno se contagia. La ropa de uso tiene que ir directo a la lavadora. Evitar el sacudir, por favor. Muy bien. Aquí hay una pregunta bastante interesante y creo que será algo que tiene que llamar la atención a todos los padres. Dice Glency Claros, buenas noches. ¿Es normal que los niños tengan descamación en los dedos, ya que nosotros somos COVID positivo? Me gustaría preguntarle a Glency. Glency Claros, dice. Me gustaría preguntarle, hay muchos niños que cursan con dermatitis atópica y generalmente, por ejemplo, como hemos estado usando muchos productos, alcohol en gel o el lavado de manos, entonces ha habido cierta descamación que es común en los niños que tienen dermatitis atópica, pero sí se ha visto en los casos con COVID positivo, ya se habla de la lengua del COVID, las manos del COVID, entonces sí tuviera que llamarme la atención y realizar una atención, consultar a un médico para ver si efectivamente qué es lo que está pasando con el niño. Colado a esta pregunta viene Yalmira Kisber y dice, ¿cuáles son los síntomas de un niño COVID? Lo que le preguntaba al inicio. Hay un ramillete de síntomas, algunos más típicos, ¿no? ¿Cuáles son? Si nos explica y aclara, doctora. Según la explicación que hemos visto, no hay un signo, un síntoma que te diga es COVID. Como les había mencionado, es un ramillete súper florido. Generalmente, los pacientes pueden cursar con fiebre o no, puede haber un resfrío común. ¿En qué consiste? En los moquitos, estornudo, una tos. Puede haber incluso problemas intestinales, puede haber náuseas, dolor abdominal, diarrea. Es una clínica muy florida, que no habría un signo ni un síntoma, Yalmira, de decirte, ¿sabes qué? Si tienes esto es COVID. O sea, tiene que haber el antecedente más alguna clínica que me llame a mí la atención. Víctor Hugo, me gustaría acotar algo a todo esto, por favor. A causa de la pandemia, lo que hemos ido descuidando es el esquema de vacunación en los niños, por favor. Si hay papás que tienen su esquema de vacunación, por favor, les pido ponerse al día. Lamentablemente, no todo es COVID. Y los niños, por ejemplo, han empezado a aparecer brotes de sarampión, que hace 10 años no había, ¿no? El sarampión en Bolivia ya se había erradicado totalmente. Estaba erradicado. Ahora está habiendo brotes de sarampión y el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y dentro del esquema de vacunación está también la vacunación para la influenza. No se olviden que viene invierno, entonces el COVID tiene como diagnóstico diferencial un resfrío común por la tos, fiebre, mocos, estornudos, puede ser influenza, que es una gripe, no es un resfrío. Puede ser COVID, puede ser dengue. Entonces, es muy importante, por favor, mencionar a los papás que se pongan al día con el esquema de vacunación. A propósito de esto que usted recomienda, la gente ya está preguntando y dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué medidas de seguridad puedo tomar para llevar a mi niño a su vacuna? Le toca la de 1 año. ¿Podemos esperar a que baje esta segunda ola de contagio? Pregunta M. Rosario. Rosario, yo te aconsejo que no. Esta segunda ola no va a pasar en todo el año, por más que llegue la vacuna. La inmunización va a ir siendo poco a poco, o sea, hasta mediados de año probablemente estemos hasta con una tercera ola.
Se ha visto en Europa que ya están con la cuarta o la quinta ola, ¿verdad? En algunos países. Entonces, por favor, independientemente de todo aquello, podríamos hablar un tema posterior, Víctor Hugo, si tú decides, a lo que Con es todo vacunación. gusto, con Entonces, todo gusto. hay grupos etarios que no van a recibir la vacuna y estos van a seguir contagiando, van a seguir enfermos y todo aquello. No es que la vacuna va a ser la solución a todo esto. Yo creo que hay que acostumbrarnos a vivir con todo esto. Rosario, te respondo específicamente a ti. Por favor, si tú... en el caso de tu niño que tiene 1 año, ya habíamos dicho que la mascarilla facial no va, ¿ya? Pero podrías usarme un protector facial, mantener el distanciamiento social y acudir lo más antes posible a tu centro de salud o a tu ente asegurador para que se regularice la vacuna. Es muy importante tener las vacunas al día. Increíble. Algo importante, doctora, y bueno, yo le comprometo y le tomo la palabra a propósito del último comentario. Vamos a tener otro programa específico al respecto de estas vacunas. También me gustaría que podamos sumar esto de las vitaminas. Algo ayer nos llamó la atención con la doctora Otero, que la voy a ya poner con nosotros en los próximos segundos. Ahí está. Doctora Otero, buenas noches. Ayer Buenas nos llamaba la noches, atención. qué gusto. Gracias otra vez Ayer, por dejarnos entrar en sus gracias, sí, perdón. pantallas. Buenas noches, doctora. A usted. Ayer nos llamaba la atención, doctora, algo que hablábamos con la doctora Otero, es que nuestros papás nos han estado preguntando qué vitamina le doy, cuánto tiempo le doy, en gomitas, en pastillitas, en gotitas, en forma de pescadito. Yo me preguntaba, un poco más crítico, tal vez asertivo en esto. Estamos viviendo esto del coronavirus hace 1 año, lo sabemos más de 1 año, en diciembre del 2019. Valga el número que lleva este patrón, ya se sabía de esta enfermedad. 1 año después, no deberíamos estar preguntándonos todos esos de la vitamina, porque ya deberíamos haber preparado no solamente a nuestros pequeñitos de la casa, sino también nosotros. Y deberíamos haber estado bien informados para protegernos. Llama la atención, quizá no le tomamos en cuenta durante 1 año esta enfermedad. Por lo tanto, sería bueno recalcar todos estos puntos de las vitaminas. No sé si lo hacemos rápidamente, doctora Ninoska. Claro que sí. Papás, yo les recomiendo no administrar vitaminas de forma indiscriminada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo llevo una dieta saludable y equilibrada, yo cumplo con todos los requerimientos que mi organismo necesita para un normal funcionamiento. Si yo voy a empezar, el caso de las vitaminas solo se da en casos específicos de hipovitaminosis, de alguna patología gástrica. No es que la vitamina me va a proteger, no pasa lo mismo con el zinc que se usa de manera indiscriminada. Cabe la pena mencionar, Víctor Hugo, que, por ejemplo, si mi organismo no necesita vitamina C, lo voy a depurar por orina. Entonces, de nada me sirve a mí tomar 3 meses vitamina C 1 gramo si no lo necesito. O sea, es en vano, se va a eliminar por orina. Las vitaminas no se almacenan. Y, por ejemplo, en el caso del complejo B, que trae todas las vitaminas, una multivitamina son varias vitaminas en uno solo. Entonces, ¿qué es lo que me produce? Mayor apetito. Y el niño va a empezar a comer más, va a empezar a engordar más y vamos a causar lo que no queremos llegar. Por eso yo le digo sobrepeso y a todo lo que implica las enfermedades metabólicas. Después va a llegar de aquí a 1 o 2 años que acudan a consulta y el niño tal vez ya esté con obesidad. Y le voy a decir, mamá, póngale a dieta, cuando yo he sido la que ha ocasionado todo esto. Si usted, mamá, lleva una dieta saludable, equilibrada, ¿qué quiere decir aquello? Si yo en mi dieta introduzco lo que es frutas, verduras, abundante líquido, no necesito administrar de forma externa. ¿Me entienden? A eso, esa es la recomendación que yo podría tener, Víctor Hugo. Ahora, cuanto al uso de las vitaminas, ¿qué vitaminas serán importantes darles? ¿La frecuencia, algún descanso, pausa de pronto? Lo que se recomienda en pediatría es el uso del hierro, pero eso es exclusivo para pacientes que tienen anemia. Anemia. ¿Por qué? Hay 2 periodos en la etapa de un niño que tienen una anemia fisiológica.
Por ejemplo, los niños menores de 6 meses no comen carne. ¿Dónde se encuentra el hierro? En la carne, exclusivamente. Entonces, es por eso el niño que al momento en que nace, o sea, el cuerpo es tan sabio, Dios ha sido tan sabio en crearnos, el momento en que un niño nace, la mamá le pasa mucha cantidad de sangre al bebé. Entonces, ese hierro se va a ir gastando poco a poco hasta los 3 meses. A los 3 meses entro en una anemia fisiológica para ya posteriormente ir recuperando. Una vez que se introduce la alimentación complementaria, que es alrededor de los 4, 5, 6 meses, eso es muy variable dependiendo del médico que realice su seguimiento, entonces ahí ya empezamos a introducir lo que es carne. Entonces esa anemia ya vamos a ir corrigiendo. Esa sería la única patología que yo indicaría una vitamina en casos de anemia. Ahora, bien como programa, se ha planteado lo que es dentro del PAI, las chispitas o los micronutrientes que traen vitamina C, hierro, zinc y vitamina A, que se introduce generalmente a todos los niños menores de 2 años, menores de 5 años. Generalmente es porque tienen, por ejemplo, todos los días me dan carne, pero yo mastico y la boto la carne. Entonces yo puedo entrar en anemia porque la carne no la estoy consumiendo, la estoy botando. Entonces en esos casos es el único que yo aconsejo. Después ya directamente en pacientes hablando con COVID positivo, sí me sirven. Es lo que se habla de inmunonutrición y todo aquello. Entonces, máximo, respondiendo a Esther que tiene ahí una pregunta, máximo podríamos usar 14 días, no más. Si ustedes han visto el cuadro que les he indicado, que es el de mayor, que es lo que dura la enfermedad, entonces podríamos utilizar los 14 días y ya posteriormente suspender. Perfecto. Lo que sí recomendaría, perdón, Víctor Hugo, es el uso de la echinacea. Eso sí podríamos utilizar. Eso sí. Entonces, lo que sí podríamos usar es la echinacea, que no es una vitamina, pero sí me ayuda con el tema de las defensas. Es algo específico en las defensas. Podríamos tomar 3 meses, descontinuamos un mes, volver a tomar 3 meses, y eso se puede hacer de por vida, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, doctora. Súper los aportes. Hemos tenido a la gente enganchada con nosotros. Actualmente tenemos 351 personas que están en este momento viendo esta transmisión al vivo. Recordarles que esto va a quedar grabado, lo pueden visitar en nuestra página y también ayúdennos compartiéndolo, retransmitiéndolo. Vamos a subir también esta entrevista a lo que es nuestro canal de YouTube para que ustedes lo tengan, que está también con mi nombre, Víctor Hugo Rojas, lo encuentran en YouTube. Estamos creciendo cada día en esta comunidad. Y adicionalmente recordar, para algunas preguntas que están muy puntuales, que son muy a detalle, la doctora Ninoska nos ha concedido gentilmente hacer público su número. Ahí está, 730-54214. Pueden hacer alguna consulta más a detalle con ella. Evidentemente, ella irá respondiendo. Sabemos que está cumpliendo con sus labores. Sabemos que ayer estaba trabajando, por lo que le deseamos, la mayor protección a su salud para que continúe atendiendo a los más pequeñitos y también para que así usted y su familia estén bien resguardados. Dicho esto, aprovecho una vez más, la suba la doctora Mariana Otero con nuestra transmisión. Ha sido una alegría para mí compartir una semana, doctora. Hemos roto récord, expectativas. No pensábamos hacer tan extensa una semana de trabajo con entrevistas con invitadas de lujo como la doctora Ninoska. Sí, excelente. Muchas gracias, doctorita, por acompañarnos. Igual, darle las gracias públicamente y, bueno, un honor haber sido, que usted haya atendido a mis hijas y que nos haya aquí orientado a todos con tan preciada y tan buena información. Víctor Hugo, gracias otra vez, 6ª noche juntos, y bueno, pues por una buena obra, ¿no? Para dar información y que la gente sepa afrontar este virus. Definitivamente, la información nos da el arma y no fuera posible sin especialistas como ustedes. Yo contento de estar al medio de dos lindas, de dos grandiosos seres humanos que nos han ido acompañando día a día, especialmente para llevar información a nuestra gente querida que la necesita en este momento. No queremos que lleguen a los centros de atención hospitalaria, sino más bien puedan atenderse a tiempo. Esto es lo que se busca, doctora Ninoska. Exactamente, y identificar los datos de peligro.
identificar cuándo yo debo recurrir a un médico, porque, por ejemplo, que un niño haya estado en contacto con un paciente con COVID no significa que lo tenga que llevar a un hospital, porque probablemente en el hospital se vaya a contagiar. Más riesgo. Hay más riesgo de acudir en este momento en un hospital, pero como había mencionado, básicamente todos los hospitales están divididos en dos, un área COVID y un área no COVID, pero nunca el hospital va a estar exento de todo esto. Sí, sí, definitivamente lo he vivido, no en esta época. Debo contarle que yo tengo dos pequeñitos de 7 y 6 años y por llevar a la consulta a la más pequeña terminó con una neumonía y una internación de 6 días. Entonces, tomamos algunos recaudos, hacemos algún tipo de averiguaciones, estamos más al tanto de los pequeños. Actualmente yo todavía estoy saliendo del COVID-19, doctora. Tengo a los dos pequeños conmigo, también con la mamá. Definitivamente yo no los iba a sacar de la casa porque yo ahí moría de tristeza. Entonces hemos tomado algunos recaudos con la guía de la doctora Otero. Afortunadamente ellos no han tenido ningún tipo de conflicto de salud. Ahí les voy contando un poquito lo que nosotros hemos hecho, pero sí hemos cuidado bastante la limpieza de los ambientes, de los utensilios. Cada uno tiene su propio cubierto, su propia menaje, como se dice, en platos, vasos y todo ello, y afortunadamente ellos están tranquilos. Lo que sí, hemos cuidado bastante la alimentación, han mantenido la dieta e hidratación con nosotros, y también esto de las frutas. Ahí como recomendación nada más, doctora, lo que sí, la gente tiene que estar atento a esto, lo que usted decía, la temperatura, no está de más tener un oxímetro en casa y adicionalmente algún tipo de medicamento para bajar la temperatura, ¿es correcto esto? Correcto, Víctor Hugo, o sea, eso siempre como papás nosotros en hogar deberíamos tener un botiquín de primeros auxilios. No ver al niño con fiebre e inmediatamente correr a la emergencia, porque en el camino se me puede complicar. Entonces, tomar la temperatura, verificar que efectivamente el niño ha estado con fiebre. Hemos presentado ahí en pantalla cuando hablamos de un niño con fiebre, utilizar algún antitérmico o unas compresas húmedas de agua tibia, no fría. Si no tengo ningún antitérmico, trato de bajar un poquito la temperatura y acudir inmediatamente a un médico para que sea revisado el niño. Incluso ahí se me viene a la cabeza lo que hacemos en casa. La medicina tradicional, la medicina de la abuelita funciona muy bien. No lo olviden, no todo es medicación para el tratamiento de nuestras enfermedades. Tengo mucha fe, el huevito batido, un poquito de trapitos húmedos en la nuca, en la frente. Me ha pasado para poder bajar la temperatura a los chicos, un bañadorcito con agua tibia en los pies. Nos ha colaborado bastante. Entonces también podemos tomar esos mecanismos, doctora. Ahí voy a discrepar un poquito contigo. En los niños, por ejemplo, que se ha visto, o sea, en los niños es un mundo diferente, Víctor Hugo, es un mundo diferente. Por ejemplo, yo he visto casos de intoxicación. ¿Por qué? Porque los papás, por ejemplo, les han bañado con alcohol, entonces el alcohol atraviesa la piel y puede... No, el alcohol no. Yo sé del alcohol, no, eso no está indicado. Agua tibia, decía. Agua tibia, perfecto, ningún problema, ninguno. Agua tibia, compresas de agua tibia. Pero he visto también que les dan unas semillas llamadas airampu, si no estoy mal, que puede llegar a intoxicar a los niños. Por favor, una vez más, llamar a la concientización, no automediquemos a los niños. Si efectivamente no tengo algo para bajar la fiebre, Víctor Hugo, tienes toda la razón como papá y la experiencia, entonces tratar de bajar la temperatura con compresas, ¿no? De agua tibia. Eso es, eso es. Doctora Otero, ¿cómo ha estado? Sabemos que está en recuperación de salud, la veo más radiante cada día, que la salud la acompañe también. Y en este pequeño preámbulo, quiero dedicar este programa a ustedes, los médicos que encaran la enfermedad, que están pues enfrentando este mal, definitivamente cuidándonos. Y pues quería agradecer por toda esta tarea, doctora Otero, nos ha acompañado toda esta semana, guiándome siempre, acompañándome en la salud hace más de un mes. Quiero agradecerle. Espero esté bien. Ahí la gente también está saludándola. Muchas gracias por el homenaje. Sí, pues comentarles que ya estoy prácticamente ya en recuperación, ya he salido del COVID, ya me he incorporado al trabajo, ya estamos otra vez volviendo a la rutina. Obviamente con las secuelas que nos quedan, como todos los que estamos en un post-COVID, pero como se dice, físicamente tal vez débiles, pero con la moral al 100% y con más fuerza para seguir ayudando a la gente.
Bueno, pues agradecerles a todos, Víctor Hugo, doctora, agradecerles a cada una de las personas que nos han acompañado, que se han comunicado conmigo, y bueno, espero que hayamos sido todos acá un instrumento para poder ayudarles y bueno, para darles un poco más de tranquilidad y seguridad para seguir esto. Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? O sea, vamos a seguir dando mientras vaya avanzando esto, porque tanto ustedes como nosotros desconocemos totalmente esta enfermedad y vamos descubriéndolo día a día. Entonces, pues si Dios y todo va bien, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ayudando a las personas. Muchas gracias de verdad. Y para mí es un honor y una bendición poder ayudar a la gente en un momento tan crítico como el que estamos. Sin duda, doctora, gracias, las bendiciones para usted. Doctora Ninosca, agradecidos, la gente lo está expresando por toda la explicación, esta exposición magistral que hemos recibido, increíble. Realmente la gente ha tenido los panoramas más claros. Agradecen la participación de la doctora Ninosca Villarruel, ahí está su teléfono también. ¿Alguno leía por ahí, tiene algún consultorio? Puede aprovechar de darle información, la gente lo está pidiendo. Así que, adelante, y también a modo de ya despedirnos, nos hemos pasado, lo que debía ser 1 hora se ha convertido en 1 hora y 20. Yo creo que por toda la afición, toda la gente que está conectada, 322 personas, más de 315 reacciones, podríamos continuar seguramente, pero ya tenemos comprometidos otros capítulos. A la gente le pido que nos escriba, nos comente qué dudas tiene, qué programas nos sugiere. Me hablaron de embarazo y COVID, por ejemplo. Será muy delicado, interesante tomar los recaudos, como lo hemos hecho hoy día, pediatría y COVID. Doctora Ninosca, muchas gracias. La gente le está escuchando. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, doctorita Otero. Doy gracias a Dios porque han podido recuperar de todo esto. La vida es lo más importante en este momento. Nosotros como personal de salud estamos viviendo día a día lo que está pasando en este momento. Llamo a la concientización de todas las personas, por favor, para realizar las medidas de bioseguridad. Este virus realmente existe y está matando personas, está matando amigos, grandes profesionales, profesores. Muchos médicos lamentablemente han llegado a fallecer estando en primera línea. Entonces, un homenaje a todos ellos. Por favor, familia, cuídense, usen la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social. Con todas estas recomendaciones, Dios mediante, vamos a salir adelante. Este es lamentablemente un nuevo estilo de vida que nos ha tocado vivir, algo muy fuerte, nos ha servido para valorar lo que es la vida, no solamente es lo económico, hemos aprendido a valorar a lo que era la familia, al pasar tiempo con los hijos, al estar encerrados, al valorar la libertad que teníamos, que ahora no la tenemos, al valorar un abrazo, un beso, un amigo. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado mucho. Aprendamos y cuidémonos todos. Víctor Hugo, un agradecimiento especial hacia ti por informar a la población. Realmente las redes sociales, la informática, los medios tecnológicos han sido de mucha ayuda. Lamentablemente, tal vez antes no les dábamos la importancia de vida, pero Víctor Hugo, realmente un agradecimiento, una felicitación hacia ti, que has sabido llegar a la población con lo que se quiere, la educación, la concientización. Doctorita Otero, una excelente profesional, una persona admirable. Doy gracias a que todo esto ha pasado para usted, para su familia. Usted se ha contagiado estando en primera línea, cumpliendo la labor que le ha llevado a esta formación de ser médico que nos ha tocado vivir. Doctora, una vez más expresar mi agradecimiento, una excelente profesional y a continuar adelante. Muchas gracias, bendiciones para ustedes, como también para todo el personal médico. Y en eso quiero hacer énfasis a la gente, no solamente pedirles que compartan esto, sino también de que nos reunamos en familia, podamos elevar una oración por todos nuestros médicos que están batallando con lo que tienen de insumos en las manos. Lamentablemente no tienen como ellos quisieran, no es un problema reciente, esto es de antes, pero aún así, con lo que pueden, ellos están al frente haciendo lo que deben, salvar vidas, y nosotros también debemos ser conscientes. Por ello, y en honor a todos los médicos que ya de pronto partieron de esta vida física terrenal,
cumplamos todas las recomendaciones, las medidas, no solamente de usar el barbijo, también de comer bien, de comer sano, de hidratarnos bastante. Y les voy a pedir esta noche que también antes de descansar elevemos una oración por la doctora Ninoska, tan capísima ella, y también por la doctora Otero, súper valiente ella. Ahí está, las hemos tenido, ha sido un honor para nosotros, una alegría para mí, y les agradezco. Nos vamos despidiendo de poquito de la gente. Adelante, doctora. ¿Quién primero? Bueno, gracias. Doctora, siga, por favor. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros. Espero haber resuelto algunas dudas que ustedes tenían como papás. Los profesionales estamos ahí, estamos al servicio de toda la población. Gracias. Doctora Otero. Bueno, muchas gracias a todos. Otra vez, expresarles siempre que aquí estamos para salir adelante, estamos juntos en esto, les vuelvo a decir. Doctora, muchas gracias. Víctor Hugo, gente querida, vamos a salir de esto. Siempre, ante todo, mucha fe, mucha buena actitud. Y bueno, todo pasa. Lento, pero pasa. Y bueno, gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos, si Dios permite, en otro día. Gracias. En otro capítulo. Gracias, doctora. Nos vamos despidiendo. Voy cerrando esta transmisión. En especial a usted, doctora Ninoska, que nos ha acompañado. Ha sido muy completa la información. Por lo tanto, tiene la palabra empeñada. Nos vamos a volver a reunir, Dios mediante. Que Diosito la cuide también a usted y a su familia y podamos tener un nuevo capítulo. Le mando un beso. Hasta Cochabamba. Igualmente, gracias. Víctor Hugo. Gracias. Y bueno, con nuestra gente que nos está mandando tantos mensajes, yo me quedo conmovido, súper alegre, me quedo contento de verdad por todas estas muestras de gratitud. Era el objetivo, informar a nuestra gente, que tengamos un poquito de conocimiento todos los días, cada día un poquito más, y podamos ir trabajando. Ya me están sugiriendo algunos temas, hablar con un psicólogo para ayuda a los niños. Nos mencionaban también algún tema de las mujeres embarazadas y el COVID. Nos hablaban también de dieta para los más pequeñitos. Y bueno, todo esto. Yo les quedo agradecido. Les mando un fuerte abrazo de bendición. 7 días continuos. Dios mediante, mañana nos encontramos. Ya vamos a poner un nuevo tema. Y mientras yo esté en este resguardo y tenga el tiempo, como también la salud, vamos a estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Les mando un gran beso a toda la gente que nos ha seguido estos días, esta noche también. Y que Dios me los bendiga para que estemos juntos todavía y salgamos de esta, así, unidos. Bendiciones. Dios me los cuide.